El profesor Gilbert Flemox estaba teniendo lo que su especie consideraba una perfección. Una mañana de martes normal, que incluía flotando a 3 pies por encima de su escritorio mientras calculando la probabilidad de combustión espontánea en 17 diferentes dimensiones. Esta rutina pacífica fue a punto de ser destrozado por la llegada de algo que no debería existir. Un humano, que de alguna manera había sido aceptado en el Instituto Galáctico para Avanzado. Imposibilidades matemáticas. La mañana empezó bastante prometedora. La aritmética cuántica avanzada de Gilbert. La clase estaba poblada por los habituales. Colección de seres cuyos cerebros tenían evolucionado específicamente para las matemáticas. Excelencia. Estaba Braxel, un cristaloniano cuyos procesos de pensamiento operaba exactamente a 47,3 teraflops por segundo. A su lado estaba sentado Nimbara, cuyo las especies ya habían desarrollado las matemáticas antes. Habían descubierto el fuego, en gran parte porque el fuego parecía demasiado fácil en comparación con calculando la trayectoria exacta de objetos en llamas. Y en la esquina trasera, Trenix mantuvo su habitual nerviosismo. Disposición, habiendo evolucionado en un mundo donde se hicieron cálculos incorrectos. Punible con la existencia espontánea. Fracaso. El aula en sí era un maravilla de precisión matemática. Se había calculado el ángulo para optimizar eficiencia de aprendizaje en cada superficie, diseñado para reflejar lo apropiado. Longitudes de onda de la inteligencia. Iluminación. Las paredes expuestas. Fórmulas que cambiaban de color en función de su importancia emocional para varios especies, que van desde las relajantes púrpura del álgebra básica a lo alarmante carmesí de la paradoja cuántica teórica. Resolución. Hoy, el profesor Flemox anunció, su voz transmitiendo la autoridad de alguien que había personalmente resolvió 3 misterios cósmicos y refutó a otros 2 solo para hacer una. Abordaremos el teorema fundamental de la galaxia. Armonía matemática. Un concepto tan es perfectamente lógico que nunca haya sido así desafiado con éxito por cualquier razonamiento. Este fue el momento exacto en el que el universo decidió demostrar su sentido del humor retorcido. La puerta estalló. Abrir con un sonido que violó al menos 4 principios acústicos, y encaminó algo que hizo que cada matemático mente en la sala experimenta lo que podría solo puede describirse como computacional. Náuseas. La criatura era bípeda, lo que era inusual, pero no inaudito. Tenía solo 2 ojos, lo cual era matemáticamente insuficiente para una percepción adecuada de la profundidad. Cálculos. Lo más inquietante de todo es que estaba sonriendo. Y según todos, base de datos xenobiológica existente. Sonriendo mientras entra en una clase de matemáticas. En el aula había un patrón de comportamiento que indicó un estado mental grave, deficiencia o depredador peligroso. Intención. Lo siento por llegar tarde, la criatura anunció alegremente, aparentemente sin darse cuenta, que su sola presencia estaba causando. Varios estudiantes recalcularon sus pólizas de seguro de vida. El tráfico era terrible. Tuve que resolver un diferencial ecuación solo para encontrar un lugar para estacionar. La habilidad de flotar del profesor Flemix vaciló ligeramente mientras su cerebro intentaba para procesar esta información. Lo resolviste. Una ecuación diferencial para el estacionamiento. Oh, sí. Resulta que el lugar de estacionamiento óptimo sigue una pequeña y encantadora función logarítmica. Espiral cuando se tiene en cuenta el caminar. Distancia, disponibilidad, probabilidad y la posibilidad de conseguir una entrada. Básico. Teoría de la optimización en realidad. El silencio. Lo que siguió fue el tipo usual, reservado para momentos en que lo fundamental
Se descubren las constantes del universo. Haber sido calculado incorrectamente. Drenix emitió un pequeño gemido. Que su especie solía indicar que la realidad se estaba volviendo demasiado complicada para Consuelo. ¿Y usted es? Profesor Flemox. Preguntó, aunque una parte de él sospechaba que realmente no quería saber la respuesta. Maxwell Crunkle, respondió el humano, extendiendo lo que parecía ser una apéndice manipulador en una especie de gesto ritualístico de saludo. Encantado. Para conocerlos a todos. Estoy aquí para el curso avanzado de aritmética cuántica. Aunque tengo que advertirte, estoy un poco oxidado en mi cálculo multidimensional. No lo he usado desde el martes pasado cuando tuve que descubrir cómo doblar un pantalón ajustado. Hoja. Las implicaciones matemáticas de esta declaración provocó la cristalización de Rexel, estructura del cerebro para emitir un sonido notablemente similar a una computadora, intentando dividir por cero. La idea que alguien usaría multidimensional cálculo para la gestión de textiles domésticos fue tan fundamentalmente perturbador que amenazó con socavar los principios básicos, principios de las matemáticas aplicadas. Quizás, dijo el profesor Flemock, con cuidado, podrías contarnos sobre tu antecedentes matemáticos. Lo de siempre. Maxwell respondió con naturalidad. Confianza de alguien que discute el clima en lugar de lo académico. Cualificaciones que teóricamente requieren varios siglos de estudio. Empecé con aritmética básica cuando tenía unas 5, ya sabes. Además, resta, las cosas realmente salvajes como tablas de multiplicar. Luego pasó a álgebra, geometría, trigonometría, cálculo, ecuaciones diferenciales, lineales, álgebra, álgebra abstracta, real, análisis, análisis complejo, topología, teoría de números, y el fin de semana pasado, yo aprendí cálculo tensorial por mi cuenta porque estaba aburrido y Netflix no funcionaba. Cada disciplina matemática, Maxwell, mencionado, provocó que otro estudiante experimente lo que es educativo. Los psicólogos más tarde clasificarían como académico un trauma inducido por la exposición a curvas de aprendizaje imposibles. La idea que alguien pudiera dominar el tensor, el cálculo como pasatiempo de fin de semana era más o menos equivalente a afirmar que habían construido un reactor de fusión para calentar su café. Nimber levantó un apéndice tembloroso. Disculpe, ¿pero dijo que aprendió todo esto en unos pocos años? Bueno, para ser justo, tuve excelentes profesores. Maxwell sonrió. La Universidad de YouTube es realmente bastante bueno. Y cuando eso falló, siempre está la Academia KHN. Además, sorpréndete de lo que puedes descubrir cuando estás intentando calcular el óptimo trayectoria para lanzar masa de pizza. El concepto de YouTube University surgió. El trabajo académico del profesor Flemox. Sensibilidades para experimentar lo que podría. Lo mejor sería describirlo como una avería menor. La idea de que las matemáticas avanzadas podrían. Se puede aprender de algo llamado videos. En lugar de a través de décadas de riguroso estudiar bajo la supervisión de un matemático certificado. Los maestros eran tan ajenos que lo hicieron. El cerebro duele de maneras que no deberían. Físicamente posible. Masa de pizza. Trayectoria, susurró entonces, su voz, llevando el tono de alguien cuyo la cosmovisión estaba experimentando un cambio rápido y revisión incómoda. Oh, sí, tú. Mira, cuando estás hilando masa en el aire, es necesario tener en cuenta la rotación, momento, efectos gravitacionales, aire, resistencia y el ángulo preciso de liberación para garantizar una distribución óptima, sin falla estructural. Es básicamente física aplicada con deliciosa resultados. La revelación de que los humanos
Utilizó principios matemáticos avanzados. Para la preparación de alimentos se produjo una movilización colectiva. Jadeo que se registró en el aula. Sistemas de monitoreo atmosférico. Varios. Los estudiantes comenzaron a hacer cálculos rápidos. Para determinar si lo eran. Experimentar la realidad o algún tipo de elaborada pesadilla matemática. El profesor Flemox se aclaró la garganta, que en su especie producía un sonido notablemente similar a una calculadora, teniendo una crisis existencial. Quizás debería comenzar con un diagnóstico simple. Prueba para evaluar tus conocimientos matemáticos actuales. Capacidades. Suena genial, Maxwell. Respondió con entusiasmo. Solo recuerda, hago mi mejor trabajo con un poco de presión. En casa, tenemos una. Diciendo que las matemáticas son como cocinar. Si no hagas un desastre, probablemente no lo estés esforzándose lo suficiente. El profesor activó el holograma del aula. Sistema de visualización, que inmediatamente proyectó un problema matemático que había sido cuidadosamente diseñado para desafiar incluso los estudiantes más avanzados. La ecuación involucra 17 variables operadas en 4 dimensiones y requirió la integración de probabilidad cuántica, matrices con geometría clásica, principios. Fue, según cualquier criterio razonable, estándar, un problema que debería abordarse varias horas para resolverlo correctamente. Maxwell. Miré la pantalla durante aproximadamente 30 segundos. Inclinó la cabeza de una manera. Eso sugería una reflexión profunda, y luego anunció, son 42. El silencio. Lo que siguió fue tan completo que logró su propio campo gravitacional. Lo siento, dijo el profesor Flemuk. Lentamente. ¿Podrías repetir eso? 42. La respuesta es 42. Aunque si quieres conseguir. Técnicamente hablando, en realidad es 42,73. Repitiendo. Pero para fines prácticos, el 42 funciona perfectamente. Profesor Flemox. Consultó su sistema computacional avanzado. Dispositivo, realizó varias verificaciones, cálculos y descubrió algo que desafió cada suposición que tenía. Alguna vez se hizo sobre el problema matemático. Resolviendo. La respuesta fue efectivamente 42,73. Repitiendo. ¿Cómo? Preguntó con una voz que sugirió su comprensión de la realidad. Estaba pasando por un proceso significativo. Reestructuración. ¿Llegaste a esa conclusión? ¿Conclusión tan rápida? Patrón. Reconocimiento principalmente, explicó Maxwell. Alegremente. Ya ves, cuando hayas terminado. Ya basta de problemas como este. Empiezas a. Tenga en cuenta que ciertas combinaciones de las variables tienden a producir resultados similares. Resultados. Además, noté que la matriz de probabilidad cuántica se creó en una forma que es muy similar a la patrón que se obtiene al calcular el número óptimo de porciones para cortar una pizza, para una máxima eficiencia de uso compartido. La idea, que las matemáticas cuánticas avanzadas podrían estar relacionado con la distribución de pizzas causada. La estructura cristalina de Rexel emite pequeñas chispas. Tu comparaste cuántico. Probabilidad de división de alimentos. Bueno, cuando piénsalo, ambos son sobre optimizar la asignación de recursos bajo condiciones inciertas, respondió Maxwell, con el entusiasmo de alguien explicando un concepto perfectamente obvio. Para niños lentos, ya sea que estés calcular estados cuánticos o decidir cómo distribuir la pizza de manera justa entre amigos hambrientos, básicamente están resolviendo el mismo tipo de problema de optimización. Esta revelación golpeó el aula como un meteorito matemático. Los estudiantes miró a Maxwell con expresiones que variaban desde la incomprensión hasta el tipo
del horror naciente generalmente reservado para momentos en los que te das cuenta de que has estado haciendo algo fundamentalmente incorrecto para toda tu vida. Profesor Flemix. Decidí probar un enfoque diferente. Quizás podrías mostrarnos el tuyo. Metodología para resolver problemas complejos. Ecuaciones. Por supuesto. Maxwell caminó hacia la exhibición con el paso seguro de alguien que nunca se había encontrado con un problema matemático. No pudo. De alguna manera se relacionan con la vida cotidiana humana. Experiencias. La clave es no pensar demasiado. Eso. Las matemáticas están en todas partes. ¿Cómo ves? Esta integral aquí es como calcular cuánta pintura necesitas. Cubrir una pared curva. Comenzó a escribir en la exhibición y lo que emergió fue una método de solución que violó todos los principio de matemática apropiada. Procedimiento mientras de alguna manera se produce resultados correctos. En lugar de seguir los elegantes pasos lógicos que cualquier un ser civilizado usaría, Maxwell parecía estar aplicando matemáticas, conceptos a través de una combinación de intuición, reconocimiento de patrones y referencias a actividades que no deberían requieren matemáticas avanzadas. Ahora bien, la ecuación diferencial es complicada, dice. Continuó. Pero si lo piensas así, calcular la ruta óptima para un artículo avión para alcanzar la distancia máxima mientras evitando obstáculos, se vuelve mucho más claro. Nimbara hizo un sonido que su especie utilizada para indicar que supuestos fundamentales sobre la naturaleza del conocimiento se estaban transmitiendo sistemáticamente. Demolido. Resuelves diferencial. Ecuaciones pensando en el juguete. Aviones, no solo aviones de juguete. Maxwell. Corregido. También uso analogías de cocina. Trayectorias deportivas, flujo de tráfico, patrones, y una vez que resolví un problema particularmente desagradable es el siguiente. Oscilaciones armónicas pensando en cómo afinar una guitarra. Las matemáticas son como una lenguaje universal. Una vez que te das cuenta, está describiendo los mismos patrones que aparecen en todas partes. Todo empieza a tiene sentido. El concepto de que las matemáticas podría aprenderse a través de analogías con las actividades recreativas eran tan extrañas a los estudiantes reunidos que varios de ellos comenzaron a experimentar lo que los psicólogos educativos más tarde, término síndrome de desplazamiento de paradigma, habían pasado toda su vida. Aprender matemáticas a través de un riguroso métodos formales. Y aquí estaba un ser que, aparentemente tratado matemáticamente avanzado. Conceptos como la resolución de problemas cotidianos. Herramientas. El profesor Flemix estaba empezando a sospecho que su cuidadosamente estructurada el plan de estudios podría necesitar algunos fundamentos. Revisiones. Maxwell, ¿podrías explicarme cómo se acerca normalmente tu especie? ¿Educación matemática? Varía. Maxwell respondió alegremente. Algunas personas. Me encanta el enfoque formal. Todos esos. Pruebas elegantes y derivaciones rigurosas. Pero muchos de nosotros aprendemos mejor cuando podemos conectar las matemáticas con las cosas que nos importan. Al igual que mi hermana aprendió cálculo por descubrir la forma óptima de maximizar su eficiencia horneando galletas. Mi prima dominó la estadística mediante el análisis. Datos de rendimiento de béisbol. Y el vecino se convirtió en un experto en topología intentando para averiguar por qué las luces de Navidad siempre se enredan sin importar cómo. Con cuidado los guardas. La revelación. Que los humanos aprendieron matemáticas avanzadas como un efecto secundario de perseguir pasatiempos y los intereses domésticos hicieron que los TENICs realizar cálculos rápidos sobre la naturaleza fundamental de la inteligencia. Las especies siempre habían asumido que se requiere capacidad matemática dedicada.
Estudio y desarrollo cerebral especializado. La idea de que podría surgir de forma natural. De las actividades cotidianas era así, tan inquietante que amenazaba con socavar todo lo que entendía sobre la relación entre la educación y competencia. Pero seguramente, Fraxel, protestó, su voz cristalina, con connotaciones de desesperación. Tú debes seguir algún tipo de sistema. Metodología. Conocimiento matemático. Requiere bases precisas. Oh, por supuesto, Maxwell estuvo de acuerdo. Los cimientos son súper importantes. Solo que una vez que entiendas lo básico. Principios que puedes aplicar en cualquier lugar. Las matemáticas no son algo separado que haces en aulas. Es el idioma que el universo se usa para describir cómo todo funciona. Ya sea que estés calculando el trayectoria de un tiro de baloncesto, como determinar el momento óptimo para salir para una cita, o determinar cuánta pintura necesitas para una habitación, estás utilizando los mismos principios matemáticos. Este enfoque filosófico de las matemáticas eran tan ajenas a la estudiantes reunidos que causó lo que solo podría describirse como un colectivo crisis intelectual. Habían estado. Se les enseñó a pensar en las matemáticas como algo puro, disciplina abstracta que existía, independientemente de las preocupaciones prácticas. Idea de que en realidad era la causa subyacente. La estructura de la realidad cotidiana era a la vez obvio y aterrador. Profesor Flemix. Decidí probar esto poco convencional. Enfoque con un enfoque más desafiante. Problema. Activó una pantalla que mostraba uno de los problemas matemáticos más complejos. Teoremas en el currículo galáctico. Prueba que normalmente requería varias semanas de estudio cuidadoso para completar. Comprender. Quizás podrías examinar este teorema y explica tus pensamientos al respecto. Maxwell estudió la pantalla. Por unos instantes, su expresión, pasando del interés casual a algo que podría haber sido emoción. Oh vaya, esto es hermoso. Mira con qué elegancia describe él. Relación entre dimensiones, límites y probabilidad. Distribuciones. Es como si fuera el equivalente matemático de explicar por qué las burbujas de jabón siempre se forman de forma perfecta. Esferas. Pompas de jabón. Profesor Flemox. Se repite semanalmente. Sí. Mira, pompas de jabón. Siempre formamos esferas porque esa es la forma que minimiza el área de superficie para una volumen dado. Es el más eficiente. Configuración. Este teorema está haciendo lo siguiente. Lo mismo pero para matemáticas abstractas. Espacios. Está demostrando que ciertos relaciones matemáticas de forma natural tienden hacia configuraciones óptimas. Maxwell comenzó a dibujar diagramas en él. Pantalla y lo que emergió fue una imagen. Explicación que hizo el complejo teorema accesible a través de analogías a fenómenos físicos que cualquier ser podría observar, en lugar de las pruebas formales y razonamiento abstracto de que la currículo requerido, él era, demostrando la validez del teorema, a través de referencias a procesos naturales y experiencias cotidianas. Lo realmente genial, continuó, el entusiasmo creciente es que se puede ver este mismo principio en todas partes. Es por eso que los ríos serpentean, porque se forma la miel. Células hexagonales, porque hay planetas alrededor y ¿por qué los atascos de tráfico siguen un patrón predecible? Patrones. Las matemáticas no son solo describiendo relaciones abstractas. Es revelando la organización fundamental. Principios de la realidad. Los estudiantes. Escuché esta explicación con expresiones que sugerían que eran presenciar un avance en metodología educativa o una completa desglose de todo lo que pensaban. Sabían sobre el aprendizaje. La idea de que los teoremas matemáticos complejos podrían ser
entendido a través de observaciones de los fenómenos naturales ocurrieron simultáneamente. Iluminador y profundamente perturbador. Nimbara levantó un apéndice tentativo. Pero, ¿cómo sabes que natural? ¿Los fenómenos corresponden a qué? ¿Principios matemáticos? Práctica. En su mayoría. Maxwell respondió. Una vez que empiezas, buscando patrones matemáticos en la vida cotidiana, empiezas a verlos. Por todas partes. Como el otro día, estaba viendo cómo el agua se escurre de mi bañera y me di cuenta de que estaba demostrando lo mismo. Dinámica espiral que se manifiesta en la galaxia. Patrones de rotación y sistemas climáticos. Todo está conectado. Esta revelación causó que Trenix experimentara lo que su especie llamada colapso de certeza, una estado psicológico que se produjo cuando supuestos fundamentales sobre la naturaleza del conocimiento se revelaron como incompleto. Siempre había creído que se requiere comprensión matemática, separación cuidadosa entre lo abstracto, principios y aplicaciones prácticas. La idea de que estaban íntimamente conectado fue fascinante y aterrador. El profesor Flemox era empezando a darse cuenta de que los métodos de enseñanza tradicionales podrían ser algo inadecuado para los estudiantes que podría aprender matemáticas avanzadas mediante viendo el agua bajar por los desagües. Maxwell, ¿podrías demostrarme cómo? ¿Resolvería un problema práctico utilizando estos métodos no convencionales? Claro. ¿Qué? ¿Qué tipo de problema tenías en mente? El profesor activó una pantalla, mostrando un escenario de optimización complejo, que implicaba la asignación de recursos entre sistemas estelares múltiples con variaciones, costos y demanda de transporte, fluctuaciones. Era el tipo de problema que, por lo general, se requiere sofisticación, modelado por computadora y varios días de análisis cuidadoso. Maxwell estudió la problema durante unos 2 minutos, luego comenzó dibujando lo que parecía ser un diagrama de flujo con pequeños dibujos de naves espaciales y contenedores de carga. Bueno, así que esto es básicamente como planificar la ruta más eficiente para una pizza. Servicio de entrega, pero en 3 dimensiones con demanda variable. Patrones. Entrega de pizza. Prails. La estructura cristalina ahora estaba emitiendo lo que solo podría describirse como confuso. Armónicos. Exactamente. Mira, ya sea que estés repartir pizza en toda la ciudad o envío de recursos a través de sistemas estelares. Estás lidiando con el mismo problema fundamental. Desafíos de optimización, minimizando tiempo de viaje, maximizando la eficiencia y adaptarse a los patrones cambiantes de demanda. La escala es diferente, pero los principios matemáticos son idénticos. Comenzó a llenar su diagrama de flujo con cálculos que de alguna manera incorporaron tanto un análisis matemático riguroso como referencias a la logística de entrega de alimentos. El resultado fue una solución que no era no solo correcto sino más elegante y más eficiente que el algoritmo estándar. Enfoques que se utilizan normalmente para tales problemas. La idea clave, Maxwell explicó mientras trabajaba, es que ambos, entrega de pizza y envío interestelar, sigue lo que llamamos centro y radios. Patrones de optimización. Establece centros de distribución en puntos estratégicos. Ubicaciones. Calcular rutas óptimas entre centros y ajustarse a la demanda local. Variaciones. Es lo mismo si estás tratar con estudiantes universitarios hambrientos o colonias mineras. Los estudiantes observaron esta demostración con los fascinados. Horror de seres cuyo todo el marco educativo se estaba desarrollando de forma casual, desmantelado por alguien que parecía tratar las matemáticas logísticas avanzadas como un rompecabezas divertido. La idea de que los complejos, los problemas de optimización podrían resolverse
A través de analogías con el servicio de comida era así. Fundamentalmente ajeno que desafiaba. Su comprensión básica de cómo. Conocimiento trabajado. Profesor Flemox. Consultó su dispositivo computacional y descubrió que la solución de Maxwell era no solo correcto sino aproximadamente el 30% más eficiente que el estándar. Enfoque del libro de texto. Esta revelación lo obligó a enfrentarse a lo incómodo. Posibilidad de que sus siglos de la educación matemática podría haber sido. Faltan algunas ideas cruciales. Maxwell dijo con cuidado. ¿Cómo exactamente hiciste tú? Las especies desarrollan estas ideas creativas. Enfoques del problema matemático. ¿Resolver? O, sobre todo por necesidad, Maxwell respondió con una sonrisa. Mira, los humanos tienen este hábito de encontrarse con problemas que necesitan ser resueltos ahora mismo, ya sea que tenga las herramientas adecuadas o no. Entonces, tenemos realmente bueno improvisando soluciones, usando cualquier conocimiento que tengamos. Tener disponible. ¿Podrías darme más detalles? ¿Eso? Bueno, como durante las guerras, teníamos que calcular trayectorias de artillería bajo condiciones de campo de batalla sin lujos. Computadoras. Durante el programa espacial, nosotros tuvo que resolver problemas de mecánica orbital, usando reglas de cálculo e intuición. Cuando, al construir rascacielos, tuvimos que pensar. Ingeniería estructural sin datos perfectos sobre cargas de viento y estrés material. Por eso desarrollamos esto. Enfoque en el que se utilizan las matemáticas. Principios que entiendes, combínalos con cualquier experiencia práctica que tengas. Tener y hacer conjeturas fundamentadas sobre él. Partes de las que no estás seguro. Esto. La explicación provocó un jadeo colectivo. De los estudiantes reunidos. La idea. Que una especie se desarrollaría. Experiencia matemática a través de emergencias. Resolución de problemas en lugar de cuidadosa. El estudio académico fue tan impactante que desafiaron sus suposiciones fundamentales sobre cómo se suponía que la inteligencia. Trabajo. Desarrollaste habilidades avanzadas. Matemáticas a través de adivinanzas. Entonces, preguntó con una voz que sugería la cosmovisión estaba en pleno proceso de cambio. Reconstrucción. No es una suposición al azar, aclaró Maxwell. Conjeturas fundamentadas. Hay una gran diferencia. Mira, cuando combinas sólidos. Fundamentos matemáticos con aplicación práctica. Experiencia y reconocimiento de patrones. Usted puede hacer muy buenas conjeturas sobre soluciones incluso cuando no las tienes. Información completa. Es como intuición matemática. El concepto de la intuición matemática era tan ajena a los seres reunidos que varios de ellos comenzaron a experimentar lo que era educativo. Los psicólogos más tarde clasificarían como desplazamiento del paradigma cognitivo con matices existenciales. Habían sido. Enseñó que las matemáticas eran acerca de precisión, certeza y prueba lógica. La idea de que podría implicar la intuición y la conjetura fundamentada fue a la vez liberador y aterrador. Profesor Flemox estaba empezando a sospechar que el plan de estudios podría necesitar algo de revisiones. Y este enfoque en realidad funciona de manera confiable la mayor parte del tiempo. Maxwell respondió alegremente. Por supuesto. Tienes que estar preparado para ajustar tu métodos cuando obtenga nueva información. La clave es tratar el problema matemático. Resolver como un proceso iterativo. Tú. Haz tu mejor conjetura basándose en lo disponible. Información. Probarla con la realidad. Y refinar su enfoque en función de la resultados. Este enfoque pragmático para la metodología matemática era tan ajena a tradición académica que causó. El cerebro cristalino de Maxwell emitirá pequeñas chispas de confusión. Pero, ¿qué pasa con pureza matemática?
¿Y qué hay de la elegancia? ¿Pruebas y derivaciones rigurosas? Oh, esos son geniales cuando tienes tiempo. Para ellos. Maxwell estuvo de acuerdo. Pruebas formales. Son hermosas y realmente son. Importante para entender por qué. Los principios matemáticos funcionan de la manera. Lo hacen. Pero a veces es necesario resolverlo. Un problema ahora mismo y elegante puede venir. Más tarde. La idea de que la belleza matemática y la eficiencia práctica a veces podría estar en conflicto era tan perturbador para él. Estudiantes reunidos que causó lo que solo podría describirse como un académico. Crisis de fe. Se les había enseñado que las matemáticas eran perfectas. Disciplina donde la verdad y la belleza eran siempre alineados. La sugerencia de que las consideraciones prácticas a veces requieren un compromiso matemático. La elegancia era a la vez impactante y extraña. Atractivo. El profesor Flemox decidió. Pruebe este enfoque práctico con uno de los problemas más desafiantes en el currículo. Una prueba teórica que tenía matemáticos galácticos perplejos por siglos. Maxwell. Tengo curiosidad por sus pensamientos sobre la teoría unificada de trascendencia dimensional. Es considerada una de las más elegantes problemas sin resolver en matemáticas. Maxwell estudió el enunciado del problema durante varios minutos. Su expresión, pasando de la curiosidad a lo que podría, han sido reconocidos. Oh, esto parece familiar. ¿Has intentado pensar en términos de topología de red? ¿Red? ¿Topología? Sí. Mira, este problema es básicamente preguntando cómo se puede obtener información. Flujo entre diferentes dimensiones. Espacios manteniendo la consistencia. Es como preguntar cómo puedes conectarte. Diferentes redes de computadora sin pérdida de integridad de los datos en la traducción. Proceso. Comenzó a dibujar diagramas que mostraba límites dimensionales como conexiones de red, matemáticas, relaciones como flujos de datos, y la trascendencia funciona como traducción. Protocolos. Lo que surgió fue un visualización que hizo lo abstracto. Problema teórico accesible a través de analogías con la tecnología de la comunicación. La idea clave, explicó Maxwell, mientras funcionó, es que no necesitas perfección. Traducción entre espacios dimensionales. Solo necesitas una traducción confiable. Es cómo podemos comunicarnos con los seres que hablan diferentes idiomas, incluso aunque la traducción no es perfecta. ¿Cómo? Siempre que la información esencial llegue a través de pequeñas distorsiones precisas en el proceso de traducción no importa. Este enfoque práctico de un problema teórico. Problema que había confundido a la galaxia. Las mentes más grandes de los siglos causaron lo que solo podría describirse como un terremoto matemático en el aula. Los estudiantes comenzaron a hacer rápido cálculos sobre las implicaciones de la visión de Maxwell y varias de ellas. Descubrió que su analogía podría, en realidad, proporcionan una vía para resolver el problema. Nimber levantó un tembloroso apéndice. Está sugiriendo que el teoría unificada de dimensiones. La trascendencia podría resolverse a través de principios de ingeniería. ¿Por qué no? Maxwell respondió con una sonrisa. Matemáticas sí. La ingeniería es realmente diferente. Formas de ver los mismos problemas. Los ingenieros se centran en hacer que las cosas funcionen de forma fiable en condiciones del mundo real. Los matemáticos se centran en la comprensión. Los principios subyacentes con perfección. Precisión. Pero las mejores soluciones. Generalmente se combinan ambos enfoques. El profesor Flemox ahora estaba experimentando lo que solo podría describirse como un crisis educativa. Todo su enfoque. La enseñanza se había basado en la suposición de que las matemáticas, la comprensión requiere cuidado, separación entre el conocimiento teórico y aplicación práctica.
La sugerencia de que podrían ser más. La eficacia cuando se combinaban era evidente. Y revolucionario. Pero seguramente, él protestó, debe haber algunos problemas que requieren conocimientos puramente teóricos. Enfoques. Tal vez, Maxwell estuvo de acuerdo, pero incluso los problemas teóricos a menudo se convierten en más claro cuando puedes encontrar lo práctico. Analogías que te ayudan a visualizar lo que está pasando. Sucediendo. Como si fuera la mecánica cuántica. Realmente confuso hasta que la gente empezó. Pensar en la probabilidad en términos de probabilidades de juego e interacciones de partículas. En términos de colisiones de bolas de billar. La revelación de que los avances teóricos. La física se había hecho comprensible. A través de juegos de azar y recreativos. Provocó que Tenix experimentara lo que su especie llamada vértigo paradigmático, una sensación desorientadora que se produjo cuando se ponen en duda los supuestos fundamentales sobre. Se reveló que los conocimientos eran arbitrarios. Siempre había creído que la teoría, la comprensión requiere pensamiento abstracto, divorciada de las preocupaciones mundanas. La idea, que las analogías prácticas podrían en realidad mejorar la comprensión teórica fue, a la vez esclarecedor y profundamente perturbador. A medida que la sesión de clase continuó, se hizo cada vez más claro que Maxwell. La presencia estaba causando más que solo interrupción educativa. Su informalidad, enfoque para la resolución de problemas matemáticos, estaba obligando a los otros estudiantes a cuestionar todo lo que pensaban. Sabía sobre el aprendizaje del conocimiento y la relación entre la teoría y práctica. Rexel levantó un cristalino apéndice con evidente renuencia. Maxwell, debo preguntar, ¿cómo está tú? Las especies logran desarrollar un desarrollo tan inusual. Enfoques de la educación matemática. ¿Sin comprometer el rigor académico? Discutimos sobre ello constantemente. Maxwell respondió alegremente. A algunas personas les encanta el enfoque formal, algunos prefieren lo práctico. Aplicaciones, y la mayoría de nosotros terminamos usando cualquier combinación que funcione mejor para el problema específico que estamos tratando de resolver. Lo bueno de las matemáticas es que no le importa cómo llegas en la respuesta correcta, siempre y cuando el razonamiento es sólido y sus resultados son verificable. Este enfoque pluralista de la metodología matemática era tan ajena a la educación rígidamente estructurada, sistemas que la mayoría de las especies habían desarrollado, que causó lo que solo podía ser descrito como cognitivo institucional. Disonancia. La idea de que podría haber múltiples enfoques válidos para comprensión matemática en lugar de un método correcto era a la vez liberador y aterrador. Profesor Flemox consultó su plan de lección y se dio cuenta que todo lo que había pretendido cubrir en esta sesión se había dictado irrelevante por lo poco convencional de Maxwell. Perspectivas. En lugar de seguir su currículo cuidadosamente estructurado, él se encontró improvisando una completamente nuevo enfoque de la educación matemática, basado en analogías prácticas y comprensión intuitiva. Quizás, él dijo lentamente, deberíamos explorar algunos de estas metodologías alternativas más sistemáticamente. Lo que siguió fue las matemáticas más caóticas y productivas. Clase en la historia de la galaxia. Instituto de Matemáticas Avanzadas. Imposibilidades. Estudiantes que habían pasado años memorizando procedimientos formales encontrados. Ellos mismos descubriendo las matemáticas. Principios a través de analogías con la cocina. Deportes, patrones de tráfico y actividades recreativas. Problemas que había parecido imposiblemente abstracto y se volvió accesible cuando se ve a través de la lente de la experiencia cotidiana. Nimbara descubrió que el análisis complejo tenía mucho sentido cuando lo pensó.
Términos de mapeo de patrones climáticos. Rennick descubrió que la topología se convirtió en intuitivo cuando lo visualizó como describiendo las formas en que los objetos podrían ser transformados sin romperse. Braille se dio cuenta de que la teoría de la probabilidad era solo una forma formalizada de pensar sobre incertidumbre en la toma de decisiones cotidianas. Lo más inquietante de todo es que empezaron a disfrutan de las matemáticas de maneras que les gustan. Los sistemas educativos nunca habían preparado ellos para, en lugar de ver problemas matemáticos como pruebas de su dignidad intelectual, comenzaron viéndolos como rompecabezas interesantes que, conectados con el mundo que los rodea en formas inesperadas. Profesor Flemox. Observé esta transformación con él. Emociones encontradas de un educador cuyo toda la visión del mundo estaba siendo reconstruido en tiempo real. Por un lado, sus estudiantes estaban claramente aprendiendo y comprender más los conceptos matemáticos, profundamente que nunca antes. En él, por otra parte, todo lo que pensaba lo sabía sobre la educación adecuada. La metodología se estaba implementando sistemáticamente, demolido por un ser que parecía tratar las matemáticas avanzadas como una forma de resolución de problemas recreativos. Espaldas. Bueno, dijo durante una breve pausa en el caos educativo, me da curiosidad. Algo. ¿Tu especie tiene formalidad? ¿Educación matemática o lo es todo? Aprendido a través de estas prácticas. ¿Aproximaciones? Ah, tenemos ambas. Maxwell respondió. La educación formal es realmente importante para construir cimientos sólidos y comprender por qué las matemáticas, los principios funcionan como lo hacen. Pero nosotros también animamos a la gente a explorar las matemáticas a través de sus propios intereses y experiencias. Los mejores matemáticos generalmente combinamos ambos enfoques y esto no conduce a confusión ni inconsistencia. A veces, admitió Maxwell, pero eso es, en realidad, algo bueno. Cuando es diferente, los enfoques te dan respuestas diferentes. Significa que has encontrado algo interesante que necesita más investigación. Algunos de nuestros mayores los avances matemáticos surgieron de resolviendo contradicciones aparentes entre la teoría formal y la práctica. Observación. Esta tolerancia a la contradicción y la incertidumbre eran tan ajeno a los seres reunidos que causó lo que solo podría describirse como una crisis filosófica colectiva. Ellos me habían enseñado que las matemáticas eran sobre cómo lograr una certeza perfecta, mediante el razonamiento lógico, la idea de que la incertidumbre y la contradicción podrían, en realidad pueden ser herramientas valiosas para el descubrimiento. Fue fascinante y aterrador a la vez. ¿Cómo? La sesión de clase se acercaba a su fin. Conclusión programada. Profesor Flemox se dio cuenta de que se enfrentaba a un problema fundamental. Decisión sobre cómo proceder con su currículo. Podría intentar regresar a sus métodos tradicionales de enseñanza o podía abrazar lo caótico pero enfoque eficaz que Maxwell tenía introducido. La elección no afectaría solo sus estudiantes educación matemática, pero su propia comprensión de lo que la educación se suponía que debía lograr. Clase anunció creo que necesitamos tener una discusión seria sobre cómo nosotros abordar el aprendizaje matemático en este institución. Lo que siguió fue una conversación que más tarde sería recordado como el momento cuando la educación matemática en la Instituto Galáctico para Avanzado. Las imposibilidades matemáticas sufrieron su transformación más significativa en historia. Tanto estudiantes como profesores se encontraron cuestionando cuestiones básicas, supuestos sobre el aprendizaje del conocimiento y la relación entre el estudio académico y comprensión práctica. La discusión reveló que la mayoría de los estudiantes habían estado luchando con
La educación matemática tradicional no, porque carecían de capacidad intelectual, pero porque se les había enseñado a piense en las matemáticas como algo abstracto, disciplina divorciada de su realidad, experiencias e intereses. Maxwell's. El enfoque les mostró que las matemáticas, en realidad, era el lenguaje para describir patrones y relaciones que ellos encontrado todos los días. Drexel admitió que nunca había entendido realmente por qué cualquiera querría estudiar matemáticas, hasta que vio cómo se conectaba con lo natural, fenómenos y problemas prácticos. Nimber confesó que había memorizado procedimientos sin comprender realmente su significado hasta que aprendió a visualízalos a través de analogías para procesos familiares. Trenix reveló que había tenido miedo de hacer errores matemáticos hasta que se dio cuenta que los errores eran solo información sobre qué enfoques no funcionaron. Profesor Flemix escuchó estas confesiones con creciente asombro. Sus estudiantes, a quien había considerado entre los seres más dotados matemáticamente del mundo, galaxia, había estado sufriendo lo mismo. Problemas educativos que plagaron estudiantes de todas partes. Habían sido procedimientos enseñados sin comprensión, fórmulas sin contexto y abstractas, principios sin conexión con sus experiencia vivida. Parece, dijo, poco a poco, nuestra educación tradicional. Los métodos pueden haber sido subóptimos. No. Subóptimo, protestó Maxwell, simplemente incompleto. Matemático formal. La educación es realmente valiosa. Usted tiene las herramientas y los marcos que necesita para un pensamiento riguroso, pero funciona mejor cuando se combina con oportunidades para explorar cómo los principios matemáticos aplicar a cosas que realmente te importan. Este enfoque diplomático de la educación. La crítica fue tan inesperada que causó que el profesor Flemix experimentara lo que los educadores de toda la galaxia, que más tarde reconocería como paradigma, síndrome de alivio del ajuste. El estado emocional que ocurre cuando usted date cuenta que no tienes que abandonar todo lo que sabes para aprender algo nuevo. Tal vez, sugirió, nosotros podría desarrollar un enfoque híbrido que combina formación matemática formal con ejercicios de aplicación práctica. Eso suena genial, respondió Maxwell. Con entusiasmo. Podríamos hacer que los estudiantes trabajen en cosas reales, problemas que les interesan y luego utilizarlos. Esos problemas como oportunidades para explorar los principios matemáticos. Involucrado. Haría que el formación más significativa y la aplicaciones prácticas más rigurosas. Los estudiantes respondieron a esto. Sugerencia con un entusiasmo que el profesor Flemix nunca había visto en un aula de matemáticas. La perspectiva de estudiando principios matemáticos a través de los problemas que realmente les importaban eran tan atractivo que varios de ellos comenzaron ideas de voluntariado para proyectos que combinarían sus intereses personales con exploración matemática. Nimbara quería investigar las matemáticas, principios subyacentes a su especie, formas de arte tradicionales. Luego propuso, estudiando los algoritmos de optimización, utilizado en el transporte de su mundo natal. Sistemas. Drexel sugirió explorar relaciones matemáticas que gobernaban. Formación de cristales en su tierra natal. Medio ambiente. Mientras discutían estos posibilidades, quedó claro que la llegada de Maxwell había provocado más que solo innovación educativa. Él introdujo una forma fundamentalmente diferente de pensar en la relación entre el conocimiento y la experiencia, entre el aprendizaje formal y el práctico, comprensión, entre el estudio académico y crecimiento personal. Profesor Flemix se dio cuenta de que las implicaciones de esto, la transformación se extendió mucho más allá de su aula individual. Si matemática,
La educación podría hacerse más accesible y participar a través de prácticas, aplicaciones y conexiones personales. Podría revolucionar la forma en que se compartía el conocimiento, transmitido a través de la galaxia. Civilización. La sesión de clase terminó oficialmente, pero ninguno de los participantes parecían inclinados a marcharse. Continuaron discutiendo cuestiones matemáticas, conceptos, compartir conocimientos y explorando las conexiones entre lo formal, principios y aplicaciones prácticas. El aula se había transformado de un lugar donde los estudiantes, a regañadientes, absorbió información abstracta en un espacio colaborativo donde seres curiosos exploró patrones fascinantes en el mundo que los rodeaba. Maxwell reunió a sus materiales con la expresión satisfecha de alguien que había disfrutado de una conversación particularmente interesante. Esta fue fantástico. No puedo esperar al siguiente sesión. ¿Crees que podríamos explorar algunas aplicaciones de la teoría del caos a sistemas biológicos? Me he estado preguntando sobre los principios matemáticos, procesos evolutivos subyacentes. Él, de manera casual, mencionó la teoría del caos y las matemáticas evolutivas como temas para la exploración recreativa. Provocó otros estudiantes para experimentar lo que solo puede describirse como aspiración académica. SOC. La repentina comprensión de que el aprendizaje matemático podría ser tanto desafiante y agradable. Profesor. Flemox vio a sus estudiantes salir del aula con expresiones de entusiasmo y curiosidad más que la habitual. Agotamiento posmatemático. Para él, por primera vez en su carrera académica, él se encontró esperando con ansias preparar planes de lecciones que desafiar el intelecto de ambos estudiantes y su propia comprensión de lo que la educación podría lograr. Como Maxwell se dirigió hacia la puerta, se detuvo y volvió a mirar al profesor. Ya sabes, esto ha sido realmente interesante para mí. También, nunca he tenido la oportunidad de explorar conceptos matemáticos con seres que tienen tan diferentes perspectivas sobre la resolución de problemas. Me ha dado algunas ideas nuevas sobre cómo los principios matemáticos podrían aplicarse a comunicación interespecies y cultural. Intercambio. La idea de que un humano tenía. Encontré una educación matemática galáctica para ser profesionalmente enriquecedor. Fue así inesperado que el profesor Flemox experimentó lo que solo se podía describir como un choque cultural inverso. El desorientadora comprensión de que las especies podrían tener mucho que aprender de los humanos tal como tuvieron que enseñarles. Maxwell dijo impulsivamente, ¿lo harías? ¿Estaría interesado en asistir a algunas sesiones? Creo que nuestros estudiantes podrían beneficiarse de exposición a múltiples enfoques para resolución de problemas matemáticos. Absolutamente. Maxwell respondió con entusiasmo. Aunque debo advertirle que mis métodos de enseñanza tienden a ser un poco convencionales. Me gusta utilizar muchos ejemplos prácticos y animar a los estudiantes a explorar conceptos matemáticos a través de sus propios intereses y experiencias. En ese punto, admitió el profesor Flemox, yo pienso que lo no convencional podría ser exactamente así. Lo que nuestro sistema educativo necesita. ¿Cómo? Maxwell salió del aula, el profesor Flemox comenzó a tomar notas sobre cómo reestructurar su currículo para incorporar los conocimientos adquiridos. Surgieron durante esta notable sesión. Se dio cuenta de que se estaba embarcando en el experimento educativo más significativo de su carrera, una que podría transformar no solo cómo se enseñaban las matemáticas en el Instituto Galáctico, pero cómo el conocimiento se transmitió a lo largo de espacio civilizado. Los otros estudiantes partió con expresiones que sugerían
Estaban procesando más que solo conceptos matemáticos. Habían sido introducido a una fundamentalmente diferente, una forma de pensar sobre el aprendizaje, una que, principios abstractos conectados a experiencia personal y transformada. El estudio académico de una obligación a una aventura. Palabra de lo extraordinario. La clase de matemáticas se extendió por todo el mundo. Instituto Galáctico con la velocidad que el chisme académico suele lograrse cuando implica desafíos fundamentales para metodología establecida. En cuestión de horas, miembros de la facultad de otros departamentos estaban solicitando detalles sobre el ser humano. Metodología matemática que tenía. Aparentemente revolucionó la cuántica. Educación aritmética en una sola sesión. Dr. Plimtox del departamento de la física teórica llegó a la oficina del profesor Flemix con él. Expresión de alguien que había oído rumores imposibles y los necesitaban también. Confirmado o desmentido. Gilbert, estoy recibiendo informes de que uno de los estudiantes resolvieron el problema dimensional. Problema de trascendencia usando analogías para entrega de comida. Por favor, dime que esto es algún tipo de humor académico que no soy lo suficientemente sofisticado para entender. El profesor Flem consultó sus notas de la sesión con la atención cuidadosa de alguien que revisa evidencia de una milagro. Me temo que los informes son preciso. Plimtox, el estudiante humano. Maxwell demostró percepciones notables en problemas matemáticos complejos, a través de analogías prácticas que de alguna manera produjo resultados correctos. Eso es imposible, exclamó el doctor Plimtox, tentáculos retorciéndose en patrones que indicó una grave angustia académica. La comprensión matemática requiere riguroso entrenamiento formal. No puedes simplemente relacionar todo con lo doméstico. Actividades. Y, sin embargo, el profesor Flemox respondió con cansancio, resolvió problemas que han dejado perplejos a nuestros mejores estudiantes. Meses en minutos. La conversación fue interrumpido por la llegada de Dean Borak, cuyo impresionante volumen llenaba el puerta mientras ella flotaba con él. Presencia autoritaria de alguien acostumbrado a resolver problemas institucionales. Crisis por vía administrativa. Procedimientos. Gilbert, necesito. Entiende lo que pasó en tu aula hoy. Los estándares académicos. El comité está recibiendo quejas de que has abandonado la matemática adecuada. Pedagogía a favor de lo que uno reporta. Describe como teoría del caos disfrazada de educación. Decano Borak, profesor Flemix. Empezó con cuidado. Quizás debería. Revise los resultados reales antes de tomar una decisión. Cualquier juicio sobre la metodología. Él activó su pantalla holográfica, mostrando las soluciones que Maxwell tenía producido durante la sesión de clase. El problema se había resuelto correctamente, a menudo, de manera más eficiente que los tradicionales métodos habrían logrado, a pesar de siendo abordado a través de analogías que violó todos los principios académicos. Propiedad. El decano Borak estudió la muestra con creciente asombro. Las especies habían desarrollado patrones avanzados, habilidades de reconocimiento, y podía ver inmediatamente que las soluciones no fueron solo ideas correctas, pero demostradas. Que su currículo tradicional tenía. No se desarrolló en siglos de refinamiento académico. Estos son notable, admitió de mala gana. Pero seguramente no tienes intención de hacerlo. Reestructurar toda nuestra matemática. Programa basado en lo no convencional. Métodos de un solo estudiante. En realidad, el profesor Flemark dijo, creo que nosotros deberíamos considerar la posibilidad de que los métodos tradicionales podrían ser incompletos, en lugar de óptimo. Esta sugerencia provocó que Dean Borak experimentara lo que
administradores en toda la galaxia, que más tarde reconocería como institucional. Vértigo paradigmático. El desorientador. Sensación que se produce cuando fundamental. Supuestos sobre la organización. Se revela que la eficacia es cuestionable. El Dr. Plimtox planteó una apéndice tembloroso. Pero, ¿qué pasa con rigor académico? ¿Y qué hay de las matemáticas? ¿Pureza? ¿Qué pasa con los siglos de tradición educativa que han producido nuestros estándares actuales de excelencia? ¿Qué hay de los resultados? Profesor Flemox, replicó, nuestros estudiantes están aprendiendo más conceptos matemáticos en una sesión de lo que normalmente absorben en semanas de instrucción tradicional. Sí, eso no es excelencia educativa. ¿Qué es? La pregunta quedó flotando en el aire como un desafío académico que ninguno de ellos estaban bastante preparados para responder. Pasaron sus carreras asumiendo que los métodos educativos eran óptimos porque eran tradicionales, formales y intelectualmente exigente. Posibilidad de que la eficacia pueda ser más importante que la tradición era ambas. Obvio y revolucionario. Dean Borak tomó el tipo de decisión administrativa, que luego se estudiaría en cursos de gestión en todo el Galaxia. Muy bien. Establecerá una programa piloto para probar estas alternativas. Metodologías. Pero quiero ser cuidadoso. Documentación de resultados. Rigurosa. Evaluación de los resultados del aprendizaje. Y informes periódicos sobre el progreso de los estudiantes. Por supuesto. El profesor Flemox estuvo de acuerdo. Aunque debo advertirte que documentar los métodos de Maxwell podría ser desafiante. Su enfoque implican saltos intuitivos que son difícil de formalizar. Saltos intuitivos. La voz del Dr. Plimtox se elevó a frecuencias que causaron que cerca. Equipo para resonar simpáticamente. Se supone que las matemáticas son lógicas. Sistemático, predecible. Y, sin embargo, el profesor Flemox observó que Maxwell. Los saltos intuitivos producen consistentemente. Lógico, sistemático y predecible. Resultados. Quizás el problema no esté en su metodología, pero con nuestra suposiciones sobre cómo las matemáticas. La comprensión realmente funciona. Esto. Desafío filosófico a la naturaleza fundamental de las matemáticas. La educación hizo que el Dr. Plimtox experimente lo que los psicólogos académicos más tarde se clasificaría como metodológico. Crisis existencial con enfoque pedagógico. Complicaciones. Había construido todo su carrera en el supuesto de que el conocimiento matemático requiere cuidado. Desarrollo formal a través del establecimiento. Procedimientos. La sugerencia de que la intuición podría ser una matemática válida. La herramienta era fascinante y aterrador. El avance del día siguiente. La sesión de aritmética cuántica atrajo a una audiencia que superó la del aula. Capacidad. Palabra de Maxwell. Se han producido conocimientos matemáticos no convencionales, repartidos por todo el instituto, dibujando. Miembros de la facultad, estudiantes de posgrado y observadores curiosos que querían presenciar el fenómeno de primera mano. Profesor Flemox llegó y encontró seres hacinados en cada espacio disponible, con algunos flotando cerca del techo y otros apéndices que se extienden a través de las puertas. La atmósfera llevaba la electricidad. Tensión de anticipación académica mixta. Con ansiedad institucional. Hoy, anunciado a la multitud reunida, será. Estaré explorando matemáticas avanzadas. Conceptos a través de aplicaciones prácticas. Y comprensión intuitiva. Le advertimos que nuestro enfoque puede ser un desafío. Expectativas académicas tradicionales. Maxwell entró al aula con su habitual confianza alegre, aparentemente, sin preocuparse por el hecho de que su
La educación matemática se había convertido en la objeto de intensa actividad institucional. Buenos días a todos. ¿Listos para el escrutinio? ¿Un poco de diversión con los números? El colectivo. Toma de aire de los matemáticos que nunca había oído hablar de matemáticas avanzadas. Descrito como divertido, creó un breve perturbación atmosférica que se registró sobre el medio ambiente del edificio. Sistemas de monitoreo. El tema de hoy. El profesor Flemox continuó. Es el teoría del campo unificado de las matemáticas. Conciencia, un problema que tiene. Desafió a los matemáticos galácticos durante más de 2 siglos, activó el pantalla holográfica, que revela una ecuación tan compleja que requirió 3 dimensiones solo para mostrar todo. Variables. Los observadores reunidos. Estudió el problema con expresiones que van desde la curiosidad intelectual hasta miedo profesional. Maxwell examinó el exhibición durante varios minutos, su expresiones que recorren concentración, reconocimiento y que parecía estar encantado. Vaya, esto es, básicamente preguntando si las matemáticas, los principios existen independientemente de observación consciente. ¿Verdad? ¿Cómo son? ¿Son los números reales o son solo herramientas que usamos? ¿Se usa para describir la realidad? Eso es en realidad un resumen notablemente preciso de una cuestión teórica compleja, profesor. Flemox admitió, sorprendido por la claridad de la interpretación de Maxwell. Genial. Esto es como preguntar si la música existe en el aire o solo en nuestro oídos cuando lo oímos. Maxwell comenzó dibujando diagramas que de alguna manera se relacionaban con ciencia matemática abstracta a fenómenos acústicos. La respuesta es, probablemente sea ambas cosas y ninguna. Depende de cómo definas la existencia. El Dr. Blimtox hizo un sonido que su especie utilizada para indicar que supuestos fundamentales sobre la realidad estaban siendo desmantelados casualmente por alguien que parecía pensar filosofía. Era una actividad recreativa. ¿Podrías explicarme mejor esa analogía? Dean Borak preguntó, sus instintos administrativos, reconociendo que algo significativo estaba sucediendo incluso si ella no podía hacerlo del todo. Categorízalo adecuadamente. Claro, Maxwell respondió con entusiasmo. Mira, cuando tú, al reproducir música, estás creando algo físico. Ondas sonoras que tienen una magnitud mensurable. Propiedades. Frecuencia, amplitud, longitud de onda, todo eso. Pero música, la melodía, el ritmo, la armonía, solo existe cuando esas ondas sonoras interactúan con conciencia que puede reconocer patrones y significado. Continuó. Dibujar, crear una imagen. Representación que mostraba matemática. Principios como patrones que existían en la estructura de la realidad. Pero solo adquirió significado cuando fue observado por seres conscientes capaces de reconocer su importancia. Las matemáticas son de la misma manera. Las relaciones y patrones están realmente ahí en el universo. Pi aparece en círculos ya sea que calculemos, lo sea o no. La gravedad sigue la inversa. Leyes del cuadrado, ya sea que las entendamos o no. Pero el conocimiento matemático solo existe cuando los seres conscientes reconocen esos patrones y desarrollar herramientas para trabajar con ellos. Esta explicación de uno de la filosofía más profunda de la galaxia. Preguntas a través de una analogía con la música recreativa fue tan inesperada que varios miembros de la facultad comenzaron tomando notas rápidas sobre él. Implicaciones para su propia investigación. Idea de que las matemáticas abstractas, los principios pueden ser entendidos a través de la comparación con la expresión artística fue tan obvio como revolucionario. Nimbara levantó un apéndice tentativo. Así que estás
diciendo que la conciencia matemática es como la creatividad colaborativa entre realidad objetiva y subjetiva. Percepción. Exactamente. Becquerel irradiado. Las matemáticas no son algo que inventamos. Y no es algo que simplemente descubrimos. Es algo que desarrollamos a través de interacción con patrones que existen, independientemente de nosotros. ¿Cómo aprender a? Baila con un compañero que sepa tus pasos. Aún no he aprendido. La metáfora de comprensión matemática como el baile colaborativo era algo muy ajeno a mí. El pensamiento académico tradicional de que causó lo que solo podría describirse como una cambio de paradigma colectivo entre los observadores reunidos. Habían sido. Se les enseñó a pensar en las matemáticas como verdad objetiva o subjetiva. Construcción, no como interacción dinámica entre la conciencia y la realidad. El profesor Flemox se dio cuenta de que Becquerel no se trataba solo de resolver problemas matemáticos. Estaba demostrando una relación fundamentalmente diferente con conocimiento matemático que integra análisis objetivo con subjetivo, percepción de maneras que su educación, el sistema nunca lo había considerado. Becquerel, él, dijo lentamente, está sugiriendo que la comprensión matemática requiere ambas cosas. Pensamiento analítico e intuitivo. ¿Percepción? Bueno, sí, respondió Becquerel. Como si esto fuera perfectamente obvio. Tú. Necesita pensamiento analítico para asegurarse. Tu razonamiento es sólido y tú. Los cálculos son precisos. Pero también. Necesita percepción intuitiva para reconocer patrones, hacer conexiones entre diferentes conceptos y desarrollar la creatividad. Enfoques a nuevos problemas. Pero seguramente. Médicos. Protestó. La intuición no es confiable. Las matemáticas requieren certeza. La intuición no se trata de estar seguro. Becquerel explicó con paciencia. Se trata de estar abierto a las posibilidades y conexiones que son puramente analíticas. El pensamiento podría fallar. La clave es usar intuición para generar ideas y luego usarlas. Análisis para probarlos. Esta integración de enfoques intuitivos y analíticos. La resolución de problemas matemáticos era tan ajeno a los académicos reunidos que desafió su comprensión básica de cómo se suponía que funcionaba el conocimiento. Se les había enseñado a ver la intuición y el análisis como fuerzas opuestas en lugar de que herramientas complementarias. Dean Borak consultó sus registros administrativos. Con creciente asombro. Nuestra evaluación. Los datos indican que los estudiantes expuestos a estos métodos están demostrando niveles de comprensión que superan nuestros puntos de referencia anteriores por un valor significativo. Márgenes. ¿Qué tan significativos son? Profesor. Flemox preguntó. Aproximadamente el 300%. Mejora en la resolución de problemas. Eficiencia y retención de comprensión. El silencio que siguió a esto. La revelación era del tipo usualmente reservado. Para momentos en que la institucionalidad se revela que las suposiciones son catastróficamente incorrecto. Un 300%. La mejora en los resultados educativos fue el tipo de resultado que se requiere, reconsiderando por completo todo lo que creían que sabían de la eficacia. Enseñanza. El Dr. Plimtox hizo rápido cálculos sobre las implicaciones de mejoras educativas tan espectaculares. Si estos resultados son precisos y reproducible, podríamos revolucionar educación matemática a lo largo de la galaxia. Odin Bort agregó con él precaución de un administrador que había visto. Las innovaciones prometedoras desaparecen cuando sometidos a una aplicación sistemática. Podríamos descubrir que estos métodos solo funcionan en condiciones muy específicas, que no se puede replicar fácilmente. Becquerel miró a los académicos reunidos con una expresión de confusión divertida. Ustedes parecen realmente sorprendidos de que
El aprendizaje es más efectivo cuando es agradable y relevante para los estudiantes. Intereses y experiencias reales, pero eso es como educación básica. Psicología. Educación básica. Psicología, repitió el profesor Flemox. Semanal. Sí, los humanos se dieron cuenta. Hace siglos que la gente aprende mejor cuando están comprometidos, motivados y capaz de conectar nueva información a cosas que ya entienden. Eso es, porque usamos historias, juegos y prácticas, ejercicios y aplicaciones en el mundo real, en nuestros sistemas educativos. Revelación de que una especie entera había metodologías educativas desarrolladas, basado en principios psicológicos que la comunidad académica galáctica había. Nunca se consideró sistemáticamente que fuera así. Inquietante que obligó a varios miembros de la facultad a cuestionar supuestos fundamentales sobre aprendizaje institucional. Braille planteó su apéndice cristalino con evidente reticencia. Maxwell, ¿estás diciendo que toda su especie se acerca a la educación a través del compromiso emocional en lugar de disciplina intelectual? No en lugar de disciplina intelectual, Maxwell aclaró, además de lo intelectual. Disciplina. Mira, el objetivo es desarrollar tanto la inversión emocional en el aprendizaje y habilidades de pensamiento riguroso. Cuando a los estudiantes les importa lo que están haciendo, estudiando y puede ver cómo se conecta a sus vidas, están más motivados para poner el trabajo duro que realmente la comprensión requiere. Esta visión holística, un enfoque de educación que integre compromiso emocional con el intelecto. El rigor era tan ajeno a lo tradicional. Metodología académica que provocó lo que solo podría describirse como institucional. Revolución cognitiva entre los reunidos observadores. Dean Borak hizo otra decisión administrativa que posteriormente estudiar en gestión educativa. Cursos por toda la galaxia. Autorizar una evaluación integral de metodologías educativas humanas con el objetivo de adaptarlos para implementación en nuestro currículo. Excelente, respondió Maxwell, con entusiasmo. Aunque debería mencionar que la educación humana, los enfoques varían bastante dependiendo de contexto cultural, recursos disponibles y estilos de aprendizaje individuales. ¿Qué? Funciona muy bien para algunos estudiantes. Podría no ser óptimo para otros. ¿Podrías explicarme eso con más detalle? Profesor Flemox preguntó, sintiendo que estaba a punto de aprender algo importante sobre flexibilidad educativa. Claro, como algunos. La gente aprende mejor a través de lo visual. Demostraciones, otros a través de prácticas. Práctica, otros a través de la palabra. Explicaciones, y otras más a través de exploración independiente. Eficaz. La educación generalmente implica múltiples enfoques para que los diferentes estudiantes pueden encontrar métodos que les funcionen. El concepto de educación individualizada. Enfoques que se adaptaron a diferentes. Los estilos de aprendizaje fueron tan revolucionarios que seres que habían desarrollado estandarizados currículos diseñados para funcionar de manera idéntica para todos los estudiantes que causó lo que solo podría describirse como pedagógico. Choque de paradigmas. El Dr. Limtox comenzó a hacer cálculos frenéticos sobre él. Complejidad administrativa de implementando una educación individualizada. Programas. Pero, ¿cómo se gestionan? Eficiencia institucional si cada el estudiante requiere una enseñanza diferente. ¿Métodos? No optimizas para eficiencia administrativa, Maxwell respondió alegremente. Optimizas para eficacia del aprendizaje. El objetivo es ayudar a los estudiantes a desarrollar conocimientos y habilidades, no para hacer la educación sistema fácil de gestionar. Priorización de los resultados del aprendizaje sobre
La conveniencia administrativa era tan ajena al pensamiento institucional que causó. Dvořák experimentará lo que los administradores educativos más tarde reconocer como paradigma burocrático. Síndrome de desplazamiento. El desorientador. Comprensión de que los sistemas organizacionales podrían existir para servir a sus objetivos declarados. Fines más que los propios. Conveniencia operativa. La sesión continuó con Maxwell demostrando cómo los conceptos matemáticos complejos podrían ser entendido a través de múltiples enfoques, que acomodó diferentes aprendizajes. Preferencias. Los estudiantes visuales podrían ver relaciones matemáticas a través de diagramas y representaciones espaciales. Los estudiantes kinestésicos podrían explorar principios matemáticos a través de la física, manipulaciones y experimentos prácticos. Los estudiantes auditivos podrían desarrollar comprensión a través de discusiones verbales y analogías musicales. Lo más notable es que estos diferentes enfoques no fragmento de la comprensión matemática lo reforzaron y lo profundizaron, mostrando cómo los mismos principios podrían ser reconocido y aplicado a través de múltiples canales perceptivos. Profesor Flemix observó a sus estudiantes interactuar con conceptos matemáticos más profundamente y con más entusiasmo que nunca había visto. En décadas de enseñanza, estaban preguntando preguntas, hacer conexiones y desarrollando perspectivas que fueron mucho más allá lo que tenía su currículo tradicional. Lo logró. Esto es extraordinario, dijo. Murmuró al decano Dvořák. No son solo aprender procedimientos matemáticos. Están desarrollando habilidades matemáticas. Pensando. ¿Cuál es la diferencia? Ella preguntó. Los procedimientos matemáticos son técnicas específicas para resolver tipos particulares de problemas. El pensamiento matemático es la capacidad de reconocer patrones, hacer conexiones y aplicar el razonamiento lógico a nuevas situaciones. Es la diferencia entre saber seguir una receta y entendiendo cómo se cocina realmente. Obras. Esta distinción entre conocimiento procedimental y conceptual. La comprensión era tan fundamental para educación efectiva que su ausencia de su currículo tradicional representó una institución masiva, punto ciego que había persistido durante siglos. A medida que la sesión se acercaba al concluir, quedó claro que la presencia de Maxwell había desencadenado más que la innovación educativa. Él reveló la existencia de educación, posibilidades que el académico galáctico, la comunidad nunca había actuado sistemáticamente. Explorado. Los profesores reunidos. Comenzó a discutir cómo implementar el enfoque humano. Metodologías educativas inspiradas en diferentes disciplinas y contextos institucionales. Se dieron cuenta que una educación eficaz podría requerir cambios fundamentales no solo en la enseñanza, técnicas pero en institucional, prioridades y administrativas, estructuras. Antes de emocionarnos demasiado sobre la revolución galáctica, educación, anunció el decano Dvořák con él, precaución práctica de un administrador, que habían visto innovaciones prometedoras colapsar bajo el peso de desafíos de implementación. Necesitamos realizar investigaciones sistemáticas sobre la eficacia y viabilidad de estos enfoques. Por supuesto, Maxwell estuvo de acuerdo, aunque debo mencionar que la investigación funciona mejor cuando implica colaboración entre educadores, estudiantes e investigadores. ¿Quieres? Asegúrese de medir los resultados que realmente importan a las personas involucradas en el proceso de aprendizaje. Este énfasis sobre investigación colaborativa que incluyó las perspectivas de los estudiantes eran tan ajenas a metodología académica tradicional que provocó que varios miembros de la facultad cuestionar sus suposiciones básicas sobre
¿Quién estaba calificado para evaluar? Eficacia educativa. Dr. Plimtox. Levantó un apéndice tembloroso. ¿Eres tú? Sugiriendo que los estudiantes deberían participar en el diseño de su propio ¿experiencias educativas? ¿Por qué no? Maxwell respondió, los estudiantes son los que, haciendo el aprendizaje, a menudo tienen información valiosa sobre qué enfoques funcionan mejor para ellos. Además, cuando los estudiantes están involucrados en el diseño de sus educación, están más invertidos en haciéndolo exitoso. El concepto de los estudiantes como socios colaboradores en diseño educativo en lugar de pasivo, destinatarios del conocimiento institucional, fue tan revolucionario que desafió supuestos fundamentales sobre el mundo académico, autoridad y jerarquía institucional. El profesor Flemox se dio cuenta de que, implementando una educación inspirada en el ser humano, las metodologías requerirían más que simplemente cambiando las técnicas de enseñanza. Requeriría transformar todo. Relación entre educadores y estudiantes del conocimiento autoritario. Transmisión al aprendizaje colaborativo. Exploración. Mientras la multitud de observadores comenzaron a dispersarse, muchos de ellos participaron en intensos debates sobre las implicaciones de lo que habían presenciado. La sesión había demostrado que la eficacia educativa podría ser mejorado drásticamente a través de enfoques. Ese compromiso emocional integrado, múltiples modalidades de aprendizaje, instrucción individualizada y diseño colaborativo. Maxwell reunió sus materiales con la satisfacción, expresión de alguien que había disfrutado participando en una interesante conversación. Esto ha sido realmente fascinante. Me encantaría continuar explorando cómo se acercan diferentes especies. Aprendizaje y resolución de problemas. Probablemente podríamos aprender mucho el uno del otro. La forma casual en que sugirió aprendizaje mutuo entre especies con muy diferentes evolutivamente, antecedentes y tecnología. Las capacidades eran tan ajenas a lo tradicional. Jerarquía académica que causó. El profesor Flemix experimentará lo que los educadores reconocerían más tarde como revelación de humildad intelectual. Síndrome. La repentina comprensión de que la experiencia podría estar más distribuida y contextual que institucional. Se sugieren credenciales. Decano Borak se acercó a Maxwell con la expresión de un administrador que acababa de se dio cuenta de que su institución podría necesitar reorganización fundamental. ¿Estaría usted interesado en trabajar con desarrollar un programa integral para la innovación educativa? Claro. Maxwell respondió con entusiasmo. Aunque debo mencionar que es efectivo. El cambio educativo suele llevar tiempo y requiere mucha experimentación y ajuste. Probablemente no quieras. Intenta transformarlo todo a la vez. Este consejo sobre experimentación gradual. La implementación fue tan sensata que hizo que Dean Borak se preguntara por qué. Iniciativas de cambio institucional. Por lo general implicaba una intervención inmediata masiva. Revisiones en lugar de iterativas cuidadosas. Desarrollo. Al concluir el día, la palabra de la extraordinaria educación. Desarrollos en el Instituto Galáctico. Comenzó a extenderse por todo el ámbito académico. Redes a través del espacio civilizado. Historia de un estudiante humano que tenía. Revolucionó accidentalmente las matemáticas. Educación tratándola como algo agradable. La exploración colaborativa se convirtió en la tema de intenso interés y acalorado debate entre educadores a lo largo del galaxia. Algunos tradicionalistas académicos. Expresar preocupación por la situación emocional. Compromiso y aplicaciones prácticas. Podría comprometer el rigor intelectual, que tradicionalmente había definido la calidad. Educación. Otros argumentaron que resultados de aprendizaje mejorados drásticamente
Justificado cualquier método. Podrían ser necesarios cambios. Profesor. Flemox pasó la tarde revisando grabaciones de las sesiones del día y tomando notas sobre cómo hacerlo sistemáticamente. Incorporar enfoques inspirados en el ser humano. En su currículo, se dio cuenta de que una implementación efectiva requeriría no solo nuevas técnicas de enseñanza sino cambios fundamentales en su forma de pensar sobre su papel como educador. En cambio, de verse a sí mismo como una autoridad. Figura que transmitió el conocimiento a destinatarios pasivos, necesitaría. Conviértete en un facilitador que ayudó a los activos. Los estudiantes exploran problemas interesantes y desarrollar su propia comprensión. En lugar de centrarse en el currículo, cumplimiento de la cobertura y evaluación, él necesitaría priorizar el aprendizaje, compromiso y desarrollo conceptual, la transformación de lo tradicional, autoridad académica para la colaboración. El facilitador del aprendizaje fue muy importante, que requería que el profesor Flemox cuestionar suposiciones básicas sobre propósito educativo y profesional, identidad que nunca antes había tenido. Examinado. Mientras tanto, Baxwell fue experimentando su propia forma de cultura. Ajuste a medida que se adaptaba a un ambiente educativo que tomó las matemáticas lo suficientemente en serio como para tratarlas como un tema digno de institucionalización. Especialización. En la Tierra, las matemáticas, por lo general se enseñaba como un componente de educación general más que como una campo especializado de estudio que atrajo académicos dedicados, comunidades. El descubrimiento de que toda la civilización galáctica tenía estructuras institucionales desarrolladas, específicamente diseñado para avanzar. La comprensión matemática era a la vez impresionante y ligeramente abrumador. La idea de que su enfoque casual a la resolución de problemas matemáticos podría ser considerado revolucionario en lugar de la rutina era a la vez halagadora y concerniente. Esa noche, envió un mensaje a su familia en la Tierra, describiendo sus experiencias en el Instituto Galáctico. La respuesta que él recibido a la mañana siguiente sería más tarde convertirse en una leyenda entre los educativos, investigadores de todo el espacio civilizado. Su hermana respondió, parece que estás divirtiéndose. Por cierto, usé algunos de esas cosas de topología que me enseñaste. Descubrir una mejor manera de organizar mi armario. ¿Quién sabía ese nudo matemático? La teoría podría ser muy útil para la ropa. Almacenamiento. Además, mamá quiere saber si las matemáticas extraterrestres implican algo bueno. Recetas. Ella siempre está buscando nuevas desafíos culinarios. La forma casual en que familia tratada matemáticamente avanzada. Conceptos como herramientas útiles para la vida cotidiana. Problemas, mientras se visualiza simultáneamente el contacto extraterrestre como una oportunidad para intercambiar técnicas de cocina, fue así, perfectamente representativo del ser humano. Actitudes hacia el conocimiento y la cultura. Interacción que proporcionó una perfecta ejemplo de por qué la educación humana. Los enfoques fueron tan efectivos. Cuando el profesor Flemox leyó este mensaje, él experimentó lo que solo se podía describir como un shock de revelación antropológica. Comprensión repentina de que el ser humano, la eficacia educativa no fue la resultado de un diseño institucional superior, sino de actitudes culturales que trataban el aprendizaje como una actividad natural y placentera, más que una obligación formal. La comprensión de que la metodología educativa podría ser inseparable de la cultura. El contexto le obligó a plantearse si, implementando enfoques inspirados en el ser humano, requeriría no solo cambiar la enseñanza, técnicas pero fomentando la cultura, actitudes que apoyaban la curiosidad, creatividad y colaboración, exploración.
Esta idea se desarrollaría más tarde. Convertirse en la base de la mayor parte. Reforma educativa integral. Iniciativa en la historia galáctica. Una que transformó no solo cómo se conocía el conocimiento transmitido, pero ¿cuánto? Las civilizaciones pensaron en él. Relación entre el aprendizaje y vivir. La revolución que comenzó cuando Maxwell Krunkel entró en una avanzada. El aula de matemáticas eventualmente. Reestructurar las instituciones educativas. En todo el espacio civilizado. Pero su un profundo impacto fue el reconocimiento de que una educación eficaz podría tener menos que ver con procedimientos institucionales y más sobre cultivar condiciones culturales que hizo del aprendizaje una aventura irresistible, más que una obligación académica. Y, en algún lugar de la vasta complejidad de burocracia galáctica, una pequeña anotación se realizó en el expediente académico de Maxwell. El estudiante demuestra una aptitud inusual para hacer matemáticas avanzadas, accesible a través de la práctica, aplicaciones e intuitivas, comprensión, recomendar continuar, observación y posible integración. En la educación institucional, iniciativas de desarrollo. Nerdly, la anotación fue archivada bajo el título académico. Anomalías que requieren más investigación. Investigación, justo al lado de los informes. Sobre estudiantes que habían aprendido a resolver problemas complejos de ingeniería observando programas de cocina y otros que tenían. Dominó la física teórica a través de análisis de deportes recreativos. Porque en una galaxia donde la eficacia educativa acababa de ser revolucionado por alguien que trataba las matemáticas como un pasatiempo particularmente interesante, incluso los sistemas de archivo se vieron obligados a desarrollar nuevas categorías para lo imposible. Logros que de alguna manera siguieron girando. Resultaron ser perfectamente razonables. Enfoques de aprendizaje que todos, de lo contrario, simplemente nunca habría pensado en adiós.